¿Entendieron? Me olvidé arrancar con muy bien. Así que, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, así que la palabra iglesia no se refiere a un edificio, a un lugar, sino que se refiere al pueblo de Dios. Y nuestro estudio será un estudio temático donde estudiaremos muchos versículos en el libro de Hechos, también en 1 Timoteo y las cartas pastorales, donde vamos a hablar del tema de la iglesia. Muy bien, miren sus notas en el primer espacio. El manual, por supuesto, para nuestros estudios es la palabra de Dios. Pongan eso en el espacio en sus notas. Es la palabra de Dios. Los primeros espacios. Es en la Biblia donde descubrimos las respuestas acertadas a nuestras preguntas. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad de los miembros de la iglesia a la iglesia, o sea, al cuerpo de Cristo? ¿Y cuál es la responsabilidad del cuerpo de Cristo hacia nosotros como miembros del cuerpo de Cristo? Miramos a la definición de la palabra iglesia. ¿Qué significa? La palabra iglesia no se refiere a un edificio, Ahora hay que tratar de lavarse su propio cerebro de esa definición, o sea, de esa idea de que la iglesia es un lugar en una dirección de una calle, y entender que la iglesia es todo el cuerpo de Cristo. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que se refiere a una asamblea de personas. Una asamblea de personas. Asamblea de personas. O sea, en otras palabras, cuando llamaban una reunión política, beneficio social, inclusive de deportes en aquel entonces, utilizaban esa palabra, eclesia, lo llamaban aparte y se reunían. Y era la iglesia reunida, digamos, en ese lugar. Y la palabra eclesia significa literalmente que es afuera de, y eclesia, llamar o llamado. En el tiempo del Nuevo Testamento, cuando llamaron una asamblea de personas por cualquier motivo, llamaban una asamblea. Por eso también la iglesia asamblea de Dios. Lo sacaron del significado de la palabra eclesia, asamblea de Dios, el pueblo de Dios reunido. Era un grupo de personas llamadas afuera o llamadas a apartarse con un propósito. Póngalo en sus notas. Apartarse con un propósito. Pero por supuesto, nosotros estamos hablando de la iglesia de Cristo. No es una reunión de políticos o deportistas, es una reunión de, digamos, de hijos de Dios, transformados por el poder de Dios. Cristo dio un significado especial al término cuando él dijo, edificaré mi iglesia. Ahí él tomó de esa cultura, esa palabra, esa asamblea, y ahora él lo
lo da un significado muy importante, porque ahora está hablando de su iglesia, de su reunión de hijos transformados, llamados afuera del mundo para reunirse. La idea en la Biblia es que la iglesia de Cristo es una asamblea de personas llamadas afuera de este mundo para adorar y servir a Dios. Para adorar y servir a Dios. Eso sería muy buena pregunta para una prueba, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito de la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el significado que Cristo dio a la palabra? La palabra iglesia. Había una iglesia en Jerusalén, en Hechos capítulo 8. Lo leemos, vamos a leer en Hechos capítulo 8. Le voy a pedir a hermano Esteban que él pueda buscar Hechos 8. Al hermano Johnny, Romanos 16. Romanos 16. El hermano Richard, si él puede buscar Primera Tesalonicenses capítulo 1. Primera Tesalonicenses capítulo 1. Muy bien, hermano Esteban, Hechos capítulo 8, versículo 1. Estando consentida en su muerte, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Muy bien, muy bien. La iglesia en Jerusalén. En Romanos 16, 5, versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Muy bien. ¿Y cuál es el punto especial que notamos en esa descripción de esa iglesia y la ubicación de la iglesia en Romanos 16, 5? ¿Qué es lo que uno nota en ese versículo? ¿Cómo? Sí, hay algo particular de esa iglesia que debería llamar la atención. Sí, ¿qué más? Lee el versículo una vez más. Perdón. A ver, hermano José. Que las asambleas eran hechas en las casas. Se congregaron en las casas. La iglesia en la casa. O sea que no había un lugar centralizado, digamos, los primeros años de la iglesia. ¿Por qué? Porque había una persecución. Había una persecución y no tenían esa libertad. Aunque al principio no había tanta persecución, sino que con el tiempo, en el primer siglo. Así que había una iglesia, pero por ahí se congregaban en distintas casas, en distintos lugares. Tampoco había centenares de personas en un lugar, sino que había grupos de hermanos que no eran tan grandes los grupos, aunque vemos en el Nuevo Testamento que miles se convirtieron a Cristo en un solo día. Así que se congregaban en sus casas, en casas. No era hasta el año 100 más o menos que empezaron a congregarse en lugares como un edificio o un lugar centralizado. Eso es importante para interpretar las escrituras acerca de la iglesia
explicando por qué había ciertas características de la iglesia, porque se congregaban en las casas. Muy bien. 1 Tesalonicenses capítulo 1. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, la iglesia en Tesalónica. Luego vemos en las notas que en Filemón, versículo 2, había una iglesia en la casa de Filemón. Las iglesias generalmente se congregaban en una casa particular, en el comienzo de la iglesia. Así que vamos a mirar algunos símbolos descriptivos de la iglesia, palabras simbólicas que describen la iglesia. Miren sus notas, hay varias palabras que describen con mucho significado a la iglesia. Ellas enfatizan la relación, pónganlo en el espacio, de Cristo con la iglesia, la relación. Segundo, la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Y tercero, la importancia de cada miembro en la iglesia. O sea, estas palabras que Dios utiliza como un símbolo de la iglesia, esposa de Cristo, cuerpo de Cristo, son palabras seleccionadas por el Espíritu Santo con un fin de comunicar la posición, la unión, la dependencia y la importancia de cada miembro de la iglesia. En la letra A vemos la iglesia como esposa de Cristo. Y como una esposa debería ser preciosa debería ser preciosa al esposo y está en una relación íntima y muy particular. Nosotros estamos en una relación muy íntima y muy particular de amor con Dios. Justo hoy estaba leyendo mi Biblia en Deuteronomio y me llamó la atención de unas palabras. A ver si no lo subrayé, así que no lo voy a encontrar fácilmente. Pero como Jehová Dios era un Dios y es un Dios cercano a su pueblo. Y cuando uno estudia los dioses del Antiguo Testamento, eran dioses enojones, o sea, que se enojaban por cualquier cosa, uno distante, que el adorador de ese Dios tenía que ejercitar mucho sacrificio para llamarle la atención, para que le preste atención. Nuestro Dios es un Dios íntimo, es un Dios cercano, que nos ama y desea tener una relación personal con cada uno de sus hijos. Así que en la letra A vemos la iglesia como esposa de Cristo. La Biblia se refiere a la iglesia como la esposa de Cristo en Efesios capítulo 5. Vamos a leerlo en Efesios 5, 23. Dice en Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Hay una comparación como un hombre tiene una esposa, así estamos en una relación con Cristo como una esposa y él nos ama como el hombre debería amar a su esposa. Miren en número 2 en sus notas,
Utilizando la analogía de un esposo con su esposa, Dios explica que Cristo tiene una relación similar con la iglesia. Esta relación enfatiza el inmenso amor que Cristo tiene para su iglesia y la posición elevada que tiene. Y como una mujer tiene una posición donde debe ser amada por el esposo. Por supuesto, Dios es perfecto, Él es el perfecto ejemplo de amor y nunca va a requerir de alguien de sus hijos, que haga algo que Él no hace. Si Él hace una comparación de un esposo amando a su esposa, es porque Él ha puesto el ejemplo para que el esposo siga. Y por supuesto, aunque menciona la necesidad de obedecer, de hacer caso, de respetar, el esposo está en una posición muy elevada de amor y de mucho cuidado. Otra palabra descriptiva, simbólica, es la palabra cuerpo. La iglesia es como un cuerpo. La Biblia se refiere a la iglesia como cuerpo. Vamos a mirar en 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. A ver si hermano Johnny puede leer versículos 12 y 13, por favor. Capítulo 12, versículos 12 y 13. 1 Corintios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Muy bien, muy bien. Miren sus notas, la palabra cuerpo enfatiza la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia. Noten en el contexto la aclaración de ese cuerpo, sea judío o gentil. Los judíos sentían una posición muy privilegiada en su relación con Dios. La tendencia para un judío sería, aún dentro del cuerpo de Cristo, pensar en el gentil como de segunda clase, no en la misma posición, pero como el cuerpo es uno y por supuesto cada miembro del cuerpo es tan importante como otros miembros del cuerpo, los ojos, las manos, los pies, el énfasis en el hecho de que la iglesia es un cuerpo, pone énfasis en que cada miembro de la iglesia son muy importantes. Y aún en el estudio de 1 Corintios 12 menciona la importancia de cada miembro del cuerpo, desarrolla más este tema de la igualdad en la iglesia. Número 3, la cabeza del cuerpo coordina todos los movimientos del cuerpo. Cristo coordina los movimientos de su cuerpo, la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y cuando algo pasa a la cabeza, el cuerpo deja de funcionar. Cuando la cabeza no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque la cabeza coordina todo. Coordina los movimientos. Cuando uno tiene un embolio en la cabeza, afecta todo el cuerpo. Y bueno, Cristo es la cabeza del cuerpo. Cristo tiene plena autoridad sobre el cuerpo. Efesios 1 y Colosenses 1. Cristo alimenta a la iglesia, su cuerpo,
con líderes dotados con dones que producen creyentes maduros. Pongan eso en sus notas. Y permite que la iglesia crezca. Miren en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 dice así la palabra de Dios. Versículo 11 dice, hablando de Cristo, el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para la edificación de la iglesia de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa madurez, la unidad de la fe, no está hablando de algo en el futuro, donde vamos a ser transformados en el futuro y unidos en perfección en el cielo. Está hablando aquí en la tierra, que cada iglesia debería llegar a experimentar una cierta madurez, unión y crecimiento, donde están trabajando juntos y sirviendo y funcionando como un cuerpo. El versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Se ve que esto es un estado en el presente, que no está hablando de algo en el futuro. Llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar empleen con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro del cuerpo de la iglesia, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios ha regalado a la iglesia los apóstoles y profetas que pusieron el fundamento de la iglesia. Su ministerio inició el comienzo de la iglesia. Algunos piensan que la iglesia existió en el Antiguo Testamento, pero si uno lee el Nuevo Testamento, uno se da cuenta que la iglesia no existió en el Antiguo Testamento. Aún las palabras de Cristo, yo edificaré mi iglesia, está hablando de algo en el futuro. No hay que confundir la obra de Dios. En el Antiguo Testamento, si no existió la iglesia, ¿cuál fue la obra de Dios en el Antiguo Testamento? En vez de la iglesia, ¿qué había en el Antiguo Testamento? El pueblo de Israel bajo el pacto. En el Nuevo Testamento, Dios comenzó una nueva obra. Digamos, no la ley, sino la gracia y la iglesia. Y los apóstoles y profetas pusieron el fundamento, es como una casa. Lo primero que uno pone es el fundamento, pero no está poniendo el fundamento, no está edificando el fundamento durante todo el tiempo de la construcción. No, pone el fundamento y después pone ¿cuál? ¿Qué? Después del fundamento, ¿qué hace? ¿Qué pone?
sobre piedra. Sí. ¿Qué más? Piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra, o sea, las paredes, las ventanales y luego el techo, ¿no? Y bueno, los apóstoles pusieron el fundamento. A través de los años, las iglesias han edificado las paredes. Digamos, un día se va a poner el último clavito en el techo y ya Cristo va a venir y llevar a su iglesia. Eso es digamos, la verdad de la iglesia de Cristo. Muy bien, pongan sus notas. Vamos a la iglesia como edificio. La iglesia como edificio. Hasta que Cristo vino a la tierra, Dios trató principalmente con su pueblo, los judíos. Había una clara diferencia entre los judíos y los gentiles. Cristo derribó la pared de separación entre los judíos y gentiles en su muerte. ¿Recuerdan lo que pasó en su muerte? La cortina. Exactamente. Desde arriba para abajo se rajó la cortina y se terminó los sacrificios. Aunque los judíos aparentemente repararon la cortina y siguieron con los sacrificios, en pocos años Cristo esforzadamente trajo soldados que destruyeron el templo, prendieron fuego al templo y le esforzaron a no poder edificar más. ¿Hay una pregunta? Muy bien, pensaba que había una mano. Así que hay una clara diferencia en el Antiguo Testamento. Ahora, Dios no excluyó a los gentiles en el Antiguo Testamento, en el sentido que no les permitió tener fe en Jehová Dios y formar parte de Israel. Había algunos en el Antiguo Testamento que tenían fe. ¿Se acuerdan de algunos ejemplos de gentiles que tenían fe en Jehová Dios y que formaron parte del pueblo de Dios? A ver. ¿Algunos de Zoom? Sí, hermano José. Ruth, Naamán. Ruth. ¿Y quién? Y Naamán. Naamán, sí. Ruth. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Cómo? El siervo de Abraham, no acuerdo. Sí. El siervo de Abraham, sí. Sí, sí, Eliezer, sí. ¿Quién fue la mujer famosa en el Antiguo Testamento que guardó a los espías? Rahab. Ella aún está en la descendencia de Cristo por su fe. O sea que, aunque en el Antiguo Testamento Dios principalmente trató a su pueblo, permitió que otros pudieran creer en Jehová Dios. Lamentablemente, no había muchos que creyeran en Jehová Dios. Aún algunos salían de Egipto con Israel, aunque era una multitud mezclada que causó mucho lío y problemas en el desierto con el pueblo de Israel. Así que fue, digamos, algo que causó dificultades en aquel entonces. Muy bien. Así que había, aunque Dios en el Antiguo Testamento principalmente trató a su pueblo, los judíos, había también algunos que no eran judíos que creyeron
en Dios. Muy bien. Miren sus notas. Número 2, bajo la letra C, la iglesia como edificio. La iglesia es la unión de judíos y gentiles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Nosotros quizás no damos mucha importancia a esa palabra o frase piedra principal, pero si estudiamos algo de la construcción en el tiempo de Cristo, claro, edificaron con piedras. Nosotros edificamos con ladrillo. Hay otros países, en mi país, edifican con mucha madera. Es muy común. Pero en Israel había muchas piedras. Y lo que hacían era elegir una piedra muy grande para la piedra principal de la esquina, donde cortaron la piedra de una manera recta, con ángulo muy recto, y de esa piedra sacaban las líneas. Hoy mismo, cuando van a hacer un fundamento, eligen una esquina y de esa esquina empiezan a tirar los piolines y empiezan a edificar todo de ahí, ¿no? Y bueno, Cristo es la piedra principal. De él crece la iglesia y es necesario, importante que Él muriera en la cruz, que resucitara la muerte para poder edificar su iglesia. Y todo apunta hacia Él en la iglesia. Él es la piedra principal. Miren el número 3. Cristo está coordinando la edificación de este edificio que está creciendo a la medida que Cristo añade nuevos miembros. Él está añadiendo nuevas piedras vivas a este edificio. Anoten esa frase. Es como la iglesia es como un edificio que Él está construyendo, añadiendo a esas piedras vivas. Analizando cada símbolo, apreciamos un aspecto importante acerca de la iglesia. Esposa de Cristo habla de su relación íntima, de su posición muy elevada. Como cuerpo, habla de la unión. Y como cada miembro es diferente, tiene responsabilidades diferentes, tiene habilidades diferentes y aún en un cierto sentido y funciones diferentes que no necesariamente refleja su importancia. Hay algunas partes, bueno, el corazón es muy importante, el cuerpo. Uno puede vivir sin una mano, pero no puede vivir sin su corazón. Pero en el cuerpo de Cristo hay distintos miembros que son muy importantes. Es como un edificio que Cristo está edificando y construyendo y añadiendo. La letra D, la iglesia es como un rebaño de ovejas rebeldes que están que tienen la tendencia de desviarse, de seguir la carne, de meterse en lío, en problemas, pero los ama al Señor. Miren sus notas. Dios se refiere a su iglesia como rebaño de ovejas. Juan 10, Hechos 20, 1 Pedro 5. La relación entre el pastor de ovejas era una relación muy íntima. Él las amaba a todas sus ovejas y las cuidaba en todo sentido de la palabra.
El pastor de ovejas protegía a sus ovejas de sus enemigos y las ovejas estaban completamente seguros bajo el cuidado del pastor. Así Dios cuida de su iglesia y provee para todas sus necesidades, protegiéndola de nuestro gran enemigo. Es interesante el Salmo 23, porque el Salmo 23 habla del buen pastor, ¿no? Que lleva a sus ovejas. Y cuando lo lleva al lado de las aguas quietas, digamos, dice en el Salmo 23, que es un hermoso cuadro del cuidado del pastor de ovejas durante el verano. En invierno, el pastor de ovejas guardaba a las ovejas en un redil comunitario cerca de la ciudad y los llevaba a comer los pastos alrededor de la ciudad. Pero en el verano, el calor quemaba el pasto en los valles, donde hacía mucho calor. Quemaba y se secaba. En los últimos meses allá en Corrientes había una sequía terrible y los animales sufrían mucho por esta sequía porque faltaba pasto. Estuve con el pastor Juan Mazzuccini en estos días y él tiene algunos animales, tiene 13 vacas y tenía que comprar alfalfa para poder darle el comer, porque aunque él tenía y tiene 4 hectáreas de tierra, estaba todo seco. Y bueno, así pasaba y pasa en el oriente. Uno ve Israel en verano, un calor infernal ahí. Entonces, ¿qué hacía el pastor de ovejas? Lo sacaba de ese corral, digamos, comunitario, llamaba a sus ovejas y los llevaba a las alturas, a las montañas, y esas mesetas en las montañas que él preparaba durante la primavera para poder pasar el verano ahí en ese lugar. En Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí en esas mesetas altas tenía el pasto preparado para poder pasar el verano, alimentarse y volver. Y mientras que caminaban por esos valles, había sombra, y ahí en la sombra estaban los lobos y los leones y los animales, esperando que alguna ovejita se extraviara y que se alejara del cuidado y la protección del pastor. Y David está diciendo: aunque tengo que pasar por momentos de peligro, donde hay temor y miedo, no temeré mal alguno, porque estás conmigo, estás con tu vara tocándome, asegurándome de tu presencia, no para darle una chachada a la colita, sino para asegurar de su presencia. Dios asemeja o hace la comparación con su iglesia como un rebaño, con todo lo que involucra el cuidado con el buen pastor.
Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario o duda acerca de lo que hablamos de los símbolos del cuerpo de Cristo y la iglesia de Cristo? ¿Algo? ¿Alguna pregunta o duda en el Zoom? Muy bien. Vamos a seguir hablando de la iglesia y hablaremos de los propósitos de una iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuáles son algunas ideas que se les viene a la mente cuando piensa en el propósito de una iglesia? ¿Qué es lo que se le viene a la mente? Predicar el evangelio. Muy bien, Matías, muy bien. Predicar el evangelio es ser una luz, sal de la tierra, tener alguna influencia predicando el evangelio. Muy bien. ¿Algo más? Ser como Cristo. ¿Ser como? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Sí. Sí, eso es uno de los propósitos. Hermano Richard. Bueno, eso sería como una actividad de la iglesia. El propósito es proveer un lugar donde el creyente puede crecer. Sí, está muy bien. Está muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Sí, hermano José? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. La iglesia debería tener como propósito glorificar a Dios. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? ¿Qué significa esta frase? Escucho muchos decir glorificar a Dios. ¿Pero qué significa glorificar? Mostrando en nuestras vidas el fruto del Espíritu, por ejemplo. Muy bien. ¿Y de qué manera, o sea, mencionó, no sé si lo escucharon? Muy bien. Mostrando el fruto del Espíritu Santo, mencionó mi hermano José, en nuestra vida. ¿Y de qué manera glorifica a Dios? Con nuestro testimonio. Bueno, con nuestro testimonio. Ahora, ¿nuestro testimonio añade algo a la gloria de Dios? ¿Aumenta la gloria de Dios? Entonces, ¿de qué manera glorifica a Dios? Yo creo que mostrando justamente nuestras vidas cambiadas. Muy bien, pero específicamente, ¿cómo glorifica a Dios? O sea, explícame lo que es glorificar a Dios. Buena pregunta. ¿Cómo? Adorando. Nuestro testimonio muestra a los demás el poder de Dios cambiándonos y permite que ellos glorifiquen a Dios con sus labios. Por ejemplo, Elías en el monte Carmelo, él pidió a Dios que muestre su poder, ¿no? Con fuego desde el cielo, y el coraje de Elías en orar a Dios y representar a Dios y su vida glorificó a Dios porque mostró el poder de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo cuando vieron el poder de Dios? Se arrodillaron, se inclinaron y adoraron a Dios. Cuando vos y yo vivimos con el poder de Dios, la sal de la tierra, la luz y el poder de Dios, lo demás miren nuestra vida y glorifiquen a Dios comentando, mire cómo Dios le ha cambiado, mire qué diferente que es, mire cómo de esta manera nosotros glorificamos a Dios. O sea, la gente de por sí no está mirando a Dios,
Pero cuando nosotros vivimos como debemos vivir, la mirada, digamos, de la gente mira a Dios. Yo siempre digo cuando predico de David y Goliat, que cuando David venció a Goliat, yo no creo que la gente miraba y decía, mira, qué lindo, qué bueno David, qué poder, qué sabio, qué... Yo creo que todo el mundo, en vez de mirar y enfocar en David, miraron arriba. Su Dios es grande. Mire lo que hizo su Dios, porque fue un desafío del Dios de David y el Dios de Goliat. De esa manera glorificamos a Dios cuando nuestra vida gira la atención y enfoca la atención de la gente en el poder de Dios o en la persona de Dios. Y por supuesto, no solamente incrédulos, pero también los hermanos. Cuando un hermano está compartiendo en la iglesia una situación muy difícil, pero está compartiendo cómo Dios le está sosteniendo, uno a veces dice, ¿cómo puede aguantar esa situación? ¿Cómo? Y de repente uno dice, Señor, gracias por tu poder. Gracias por sostener a mi hermana o a mi hermano. Gracias por tu ayuda. ¿Cómo supliste, Señor? Y esa alabanza es glorificar a Dios. Y este hermano o hermana, respondiendo correctamente a las circunstancias, está glorificando a Dios con su vida. ¿Por qué? Porque está esforzando al creyente a mirar a Dios. Y de esa manera glorificamos a Dios. Yo creo que muchos dicen, sí, tenemos que glorificar a Dios. ¿Y cómo? Y no sé cómo glorificamos a Dios, medio nebuloso. A mí me gusta analizar las frases, las palabras y evitar decir cosas que la gente no entiende, ¿no? Y que enfoquemos en realmente lo que significa para poder entenderlo. Y de esa manera glorificamos a Dios y ayudamos a otros a glorificar a Dios. El número 3 en las notas dice, el pastor de ovejas protegía a sus ovejas de sus enemigos y las ovejas estaban completamente seguros bajo el cuidado del pastor. Así Dios cuida de su iglesia y provee para todas sus necesidades, protegiéndola de nuestro gran enemigo. Así que como rebaño habla de la provisión, de la protección, de la guía de Dios en su iglesia. Muy bien, la adoración. Adoración. Uno lo miramos en la letra A. Si preguntáramos a todos su opinión acerca de los propósitos de la iglesia local, seguramente habría muchas ideas variadas. Pero como todas las cosas, tenemos que preguntarnos qué dice la Biblia acerca de la función y propósito de la iglesia local. Primero, la adoración. Uno de los propósitos más importantes es adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Miren Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, describiendo la iglesia en el Nuevo Testamento, dice en versículo 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, a su cuerpo,
los que habían de ser salvos. Obviamente en este pasaje describiendo la reunión de la iglesia partiendo el pan no era simplemente comer juntos, estaban recordando la muerte, la sepultura, resurrección de Cristo, la Santa Cena, como les decimos. Es muy probable en el Nuevo Testamento que ellos celebraban la Santa Cena cada vez que se reunían. No era algo que hacían una vez por mes, 2 veces por año o en la Pascua nada más, sino todas las veces que se reunieron. Recordaron la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Pero una de las actividades importantes que vimos es que estaban alabando a Dios. Así que pongan en sus notas, los primeros creyentes se reunieron para adorar y alabar a Dios. Para adorar y alabar a Dios. A través de las Escrituras, Dios nos instruye que debemos exaltar el nombre de Dios. El Salmo dice, engrandeced de Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Salmo 34. Debemos adorar a Dios de corazón porque queremos hacerlo, no porque es un deber religioso. Deberíamos sentirlo y deberíamos hacerlo voluntariamente, con ganas, con la mente, con el corazón, concentrándonos en lo que estamos haciendo. Cuando nos reunimos como iglesia, debemos recordar lo que Él ha hecho en nuestra vida, en salvarnos de nuestros pecados y tomar en cuenta la promesa de darnos la vida eterna. Así que es algo que debemos hacer cada vez que lleguemos a la iglesia. También, número 4. Estas dos cosas nos permiten adorarle no solo por lo que Él ha hecho, no solo por lo que Él ha hecho, pongan eso en sus notas, lo que ha hecho, sino por lo que Él es. Hacemos esto cuando celebramos la cena del Señor. Justo este domingo pasado prediqué de Hebreos capítulo 2, donde dice considerar a aquel, considerando a Cristo, donde el escritor de Hebreos habla comparando la persona y el ministerio de Moisés con la persona y el ministerio de Cristo. No hay comparación, aunque los judíos reverenciaban mucho a Moisés, no hay comparación cuando vemos que Cristo fue Dios, y es Dios, sin pecado, y Moisés era un pecador usado por Dios, y cuando pensamos en toda su persona y también su obra, pero hay que considerar a Cristo, y eso es uno de los propósitos cuando nos reunimos, adorarle y alabarle a Él, considerándolo a Él. Hacemos esto cuando celebramos la cena del Señor. Cuando celebramos la Santa Cena, estamos considerando y meditando en su persona y en lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuál es la tentación cuando estamos alabando y adorando a Dios en el tiempo de adoración en la iglesia? ¿Cuál es la tentación? Distraernos, estar pensando en otra cosa, especialmente cuando cantamos un himno que ya hemos cantado a través de los años, ya conocemos las palabras, ya conocemos el ritmo, ya conocemos todo, y por ahí
nos distraemos un poco, ¿no? Deberíamos pensar bien en lo que estamos cantando y adorar y alabar a Dios. Muy bien. Otro propósito, no solamente adorar a Dios, sino ministrar, o una palabra clave, ministerio. Deberíamos servir al Señor, ministrar al cuerpo de Cristo, no simplemente calentar un banco, ¿no? Yendo a la iglesia, escuchando como si fuera entrenamiento. Muchas iglesias se han convertido en eso. Años atrás, la gente participaba, la gente cantaba. Ahora es una de mis pequeñas quejas de la música de hoy. Muchas canciones no son canciones fáciles de cantar. Y yo creo que es una indicación de algo que está mal. Si una canción es un poco complicada para cantar y cantar bien y cantar en grupo, para mí no es una canción que se debe cantar en la iglesia. Deberíamos hacerlo fácil para que la iglesia cante. Y no estoy hablando del tono de la canción, estoy hablando del ritmo y todo. El ritmo de las canciones que muchas iglesias cantan ahora es un ritmo que no se da para cantar. Entonces, cualquier creyente que por ahí no tiene buena noción de cómo cantar, y hay unos cuantos que ¿sí? Me río a veces cuando están en algún cumpleaños y empiezan a cantar feliz cumpleaños, cumpleaños feliz. La gente le cuesta un montón a llevar un ritmo tan sencillo, tan conocido. Y tenemos una palabra en inglés que es la palabra chant. Es una palabra como que uno está repitiendo palabras casi como en un estadio de fútbol. No está cantando, aunque en castellano decimos cantando, está repitiendo palabras. Y casi es como eso. ¿Por qué? Porque a la gente le cuesta cantar. Y le cuesta cada vez más. Yo creo, porque muchas de las canciones del mundo y de todo no se dan mucho para cantar, para escuchar nada más. Y es más fácil para la gente estar en la iglesia escuchando que otros cantan en vez de cantar. Y deberíamos cantar, deberíamos alabar a Dios. Pero bueno, vamos a hablar del ministerio. Número 1. Dios quiere que todos estén ministrando en la iglesia. Ministrando en la iglesia. El ministerio no es una profesión ejercitada por unos pocos, sino es una manera de vivir para todos. Cuando un joven dice, yo quiero estar en el ministerio, muchas veces pensamos, bueno, automáticamente quiere ser pastor o quiere ser misionero, ¿no? En un sentido, cada creyente debería desear estar en el ministerio. ¿Por qué? Lo que leímos en Efesios 4, 11 y 12 es, Dios ha dado pastores y maestros para preparar gente para la obra del ministerio. Pero no es para preparar algunos dentro de la iglesia, sino todos. Miren en sus Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Alguien hizo mención de esto cuando comenzamos esa parte del estudio. Efesios 4. En Efesios 4:11 dice, y él, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sí, son algunos dentro del cuerpo de Cristo que eran pastores y, eran apóstoles y profetas, ¿no? Su ministerio ya terminó, ya no hay más apóstoles, no hay más profetas. Entró recién, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Hola, Matías. Matías Ramos. Muy bien. Matías Ramos se incluyó. Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Había pastores y maestros, ahora hay evangelistas, hay pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Estamos en Efesios capítulo 4, Matías. Efesios capítulo 4, versículo 11, a otro pastor y maestro a fin de perfeccionar a los santos. Está hablando a todos los santos, a todos los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una función, cada uno tiene un ministerio. Y cuando hablamos de un ministerio, no estamos hablando de estar detrás del púlpito, no estamos hablando de estar en una clase de escuela dominical, estamos hablando de una actividad en el cuerpo, entre los hermanos, que fortalezca a los hermanos, que anima, que ayuda, que enseñe, que sí, corrige a algunos hermanos en su vida espiritual, pero le están ministrando. Y eso es uno de los propósitos de la iglesia. Por eso, un creyente que no forme parte de una iglesia local nunca jamás va a crecer, nunca jamás va a lograr lo que Dios tiene para ese creyente. Porque su propósito jamás es que un creyente viva separado de una iglesia local. Hace un mes atrás me crucé con un hermano en mi barrio que formó parte de nuestra iglesia en un momento durante varios años, pero por algún motivo, de lo cual no vamos a hablar mucho, decidió alejarse de la iglesia y no volvió nunca más. Y lo vi, como lo he visto varias veces en los últimos años. Y le pregunté, ¿y vos cómo estás? Estoy bien, estoy muy, muy bien. ¿Te estás congregando? No me estoy congregando en ningún lugar. ¿Por qué? Porque tu iglesia es mi iglesia. Yo lo considero mi iglesia. Así que si me voy a congregar en la Iglesia Bautista Fe en Morona. Así que no me estoy congregando. Y vos, pero ¿cómo está? Estoy bien, ¿eh? No vais a pensar que estoy alejado de Dios, que estoy mal, estoy muy, muy bien. Y yo siempre pienso en Santiago 1:22. Que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella. ¿Y qué dice? Engañándonos a nosotros mismos. Una persona engañada es una persona que piensa de una manera incorrecta, pero piensa que está bien, ¿no? Es lo que los estafadores y los ladrones buscan. Convencer a una persona de algo y estafarlo y sacarle la plata. Lo que el enemigo le ha hecho es hacer creer a un creyente alejado de una iglesia local que está bien, que no tiene ningún problema, que está en una buena relación con Dios cuando realmente no está en una buena relación con Dios, no está logrando. Y lamentablemente un día se va a dar cuenta cuando está con Cristo que literalmente malgastó su vida. Y bueno, uno de los propósitos de la iglesia local es
ministrar al creyente para que sea todo lo que Dios quiere que sea y que tenga una función edificando a otros creyentes, influenciando para el bien a los creyentes. Miren número 3 en sus notas. ¿Cómo? Perdón. Dios dio líderes en la iglesia. El número 2, bajo la letra B, ministerio. Dios dio líderes en la iglesia con dones espirituales que tienen el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y perfeccionar tiene la idea de hacer madurar, hacer crecer al creyente. Número 3, cuando nosotros ayudamos a otro hermano con alguna necesidad física, emocional o espiritual, física, emocional o espiritual, estamos ejercitando un ministerio. Cristo dijo que aún dando un vaso de agua fría, era una manera de ministrar a una persona, que habría una recompensa, recibiríamos una recompensa eterna. En Hechos 2, 43 a 47, los hermanos ministraban a las necesidades físicas y también espirituales. No es simplemente algo que uno hace dentro de un edificio con sus palabras, sino que puede ser durante la semana ministrando a una necesidad material, a una necesidad emocional, llamando por teléfono, orando por fulano de tal, y por supuesto espiritual, guiándole con la palabra de Dios. Eso es ministrar. Y cada creyente puede y tiene la obligación de ministrar a otros. Cuando uno dice, no, pero yo no sé mucho de la palabra, no entiendo mucho de la palabra, uno está pensando que el ministerio es simplemente hablando. Aunque uno tiene que hablar para ministrar, también uno puede dar para ministrar y ayudar a otros. Eso es el propósito de la iglesia. Y el creyente que no forme parte de la iglesia no puede crecer espiritualmente. Muchos de mi clase de Juan se acuerdan que yo les comenté que tenía una hermana gemela que falleció unos años atrás. Yo me convertí a Cristo en el tiempo de los dinosaurios, ahí hace muchos años, los años 70, me convertí a Cristo y ella también se convirtió a Cristo más o menos en ese tiempo. Pero desde esos años 70 hasta el día que ella falleció, jamás fue miembro de una iglesia, jamás quedó una iglesia más de, no sé, un año, 2 años, nunca se estableció en una iglesia local. Entonces, lamentablemente, nunca logró realmente establecerse en una familia. Murió de cáncer, lamentablemente. Había vivido en el estado y en la ciudad donde ella vivía hace muchos años, pero no hubo ningún hermano, ninguna hermana de esa zona que se enteró de que ella estaba enferma y que fue al hospital para acompañarla, para orar por ella, porque nunca había establecido una amistad o una, digamos, relación fraternal en una iglesia local. Y fue algo que yo le
insistí muchas veces, inclusive busqué iglesia para poder animarla y ella fue a algunas, pero lamentablemente vivió así. Y realmente su vida no influenció positivamente a ningún creyente en ese lugar y tampoco la acompañaron ni la influenciaron a ella en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque nunca se estableció una iglesia y nunca desarrolló un ministerio y nunca permitió que otros la administraran. Ay, fue muy triste eso. Muy bien, ¿algún comentario, alguna pregunta o duda hasta ese punto? ¿Alguno? Por mi parte, no. Muy bien. Bueno, vamos a tomar 10 minutos para estirar un poco las piernas y vamos a